Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno Jesús Yáñez Vázquez, pertenezco al grupo 611 de la materia de Estadística y Probabilidad que es impartida por el profesor Irving Flores. Bueno, pues esta es nuestra última actividad, ya con esta cerraríamos el semestre y pues como tal la materia. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas. Estas preguntas fueron muy dirigidas hacia lo que es la hipótesis y todo lo que abarca o rodea esta. Nuestra primera pregunta era, ¿qué es una hipótesis? Bueno, pues la hipótesis estadística es la suposición que se realiza acerca de las características de una población. Esta es utilizada para verificarla o rechazarla tras realizar el estudio estadístico pertinente. Las hipótesis son afirmaciones realizadas acerca de las características de una población o la relación que puede llegar a existir entre variables. Podrán verificarse o rechazarse en función de los resultados que arroja el estudio estadístico que se le realiza a la hipótesis. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, la cual es, ¿qué es una prueba de hipótesis? Bueno, pues una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia que se le proporciona a la persona que la va a rechazar o aceptar por una muestra de datos que se le da a esta persona. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia, y en cambio de eso se encuentra la hipótesis alternativa. Pues sería el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia que se le ha proporcionado a la persona que lo rechazó o acepta por los datos de la muestra. Con base en los datos de la muestra, la prueba determina si se puede rechazar la hipótesis nula o podemos utilizar el valor P para tomar esa decisión. Si el valor P es menor que el nivel de significancia denotada como alfa, entonces puede rechazarse la hipótesis nula. Busqué una prueba de hipótesis, su gráfica para que la podamos ver y se las voy a mostrar a continuación. Aquí podemos ver lo que es la prueba de hipótesis. La muestro un poco mejor. Creo que ya se ve bien. Esa sería la gráfica de una prueba de hipótesis. Pero bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta, la cual dice, ¿para qué sirve la prueba de hipótesis? Bueno, ya sabemos que es una prueba de hipótesis, pero ¿para qué nos va a servir esta prueba de hipótesis? Bueno, pues las pruebas de hipótesis evalúan la probabilidad asociada a la hipótesis nula de que no hay efecto o diferencia, como ya se los había mencionado. El valor de P obtenido refleja la probabilidad de rechazarla, siendo esta verdadera. En ningún caso prueba que la hipótesis alternativa de que si hay efecto o diferencia sea verdadera. Las pruebas de hipótesis evalúan la probabilidad asociada a la hipótesis nula de que no hay efecto o diferencia. El valor de P obtenido refleja la probabilidad de rechazarla, siendo esta verdadera. En ningún caso prueba de que la hipótesis alternativa de que si hay efecto o diferencia sea verdadera, cosa que ya les había mencionado en la primera pregunta si no mal recuerdo. Entonces aquí podemos ver para qué se ocupa una prueba de hipótesis. Ahora bien, ya estuve mencionando la hipótesis nula, pero vamos a ver qué es la hipótesis nula. Nuestra pregunta dice, ¿qué es una hipótesis nula? Bueno, pues una hipótesis es una suposición de algo en estadística. Se trabaja con una hipótesis como afirmación de hechos que suceden en la población estadística. Eso ya lo teníamos entendido a partir de la pregunta 1. Ahora bien, la hipótesis nula es la afirmación contraria a lo que tomamos como hipótesis. A esta segunda la llamaremos hipótesis alternativa, que ya se los había mencionado, que una es la hipótesis nula y la otra es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula tiene en su redacción una negación, la palabra no o su equivalente. Una hipótesis nula es una suposición que se utiliza para negar o afirmar un suceso en relación a alguno o algunos parámetros de una población o muestra. La hipótesis nula, que se representa de la siguiente forma, se refiere a la afirmación contraria a la que ha llegado al investigador. Es la hipótesis que el investigador pretende rechazar si tiene la evidencia suficiente para ello. Podrá probar que lo contrario es cierto. Por lo tanto, es la hipótesis alternativa es la conclusión a la que el investigador ha llegado a través de su investigación.
La afirmación de las hipótesis nulas no se pueden retrasar a no ser que los datos de la muestra parezcan demostrar que esta es falsa. Por lo general, la hipótesis nula incluye un no o pues algo parecido en su enunciado para saber que es una hipótesis nula cuando una persona pueda leerlo. Y bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta, la cual es: ¿qué es una hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es la suposición alternativa a la hipótesis nula formulada en un experimento o investigación. Esta surge como resultado de una determinada investigación realizada sobre una población o muestra. Entendida de manera sencilla, podremos decir que la hipótesis alternativa representa la conclusión que el investigador quiere demostrar o afirmar tras sus estudios. Esta se expresa con la siguiente expresión. Aquí está, se representa con H1. Y va a representar por lo general lo contrario a la hipótesis nula. El método científico, al contrario de lo que podríamos pensar, no trata de demostrar que la hipótesis alternativa es la conclusión alcanzada a través de la investigación. Lo que pretende demostrar el método científico es que lo contrario a la hipótesis alternativa, o sea, la hipótesis nula, no es cierto. De esta manera quedaría demostrada la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, como ya se los había mencionado, se representa de la siguiente forma. Y esta indica un parámetro de población, de que un parámetro de población es más pequeño, más grande o diferente de un valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que nosotros podremos pensar que es cierto o esperar probar que es cierto. Y esta, bueno, pues la podemos representar, pues como ya se la había mencionado, de la siguiente forma. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cuál es el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis? Y bueno, esto consta de 6 pasos que se los estaría escribiendo a continuación. Para esto imprimí algunas imágenes para que quede mejor demostrado cada punto. Y bueno, vamos a empezar a escribirlos. El primer punto es plantear la hipótesis en términos estadísticos. Esta etapa consiste en representar el problema de investigación bajo la forma de dos hipótesis excluyentes: la hipótesis nula y su contrario, la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, esta hipótesis plantea que los valores comparados con iguales dependiendo del problema podrán presentarse como esta forma. Se las muestro en un momento. Aquí podemos ver cómo podríamos representar la hipótesis nula. Y bueno, nuestra siguiente sería lo contrario, que vendría siendo la hipótesis alternativa. Esta hipótesis plantea que los valores comparados con distintos y por lo tanto pertenecientes a universos distintos, dependiendo del problema, podrán presentarse de la siguiente forma. Aquí lo podemos ver. Entonces, esta es la forma en que se podrá representar la hipótesis nula y aquí la hipótesis alternativa. Y bueno, nuestro segundo paso sería elegir un nivel de significación. El nivel de significación es la probabilidad de que la diferencia observada se deba al azar. Interesa que esta probabilidad sea pequeña, por eso en la práctica se utilizan valores igual a inferiores a 0.05. El valor más usado pues vendrá siendo 0.05, pero también podemos utilizar valores como 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, etc. Al nivel de significación se le identifica con la letra griega alfa, y al elegir un valor de alfa concreto estamos dejando la mitad de alfa en cada extremo de la distribución de probabilidad, y esto lo podemos ver en la siguiente diagrama que mostré. Aquí lo podemos ver. Como podemos ver, en un lado tiene 0.25 y en el otro igual tiene 0.25. Se están partiendo a cada extremo el valor que elegimos, y obviamente este valor es menor a 0. El tercer paso sería calcular el estadístico de prueba a base de los datos muestrales. El estadístico que se utilice para la prueba de la hipótesis dependerá de los elementos que participen en él. Así, cuando se trata de comparar dos promedios, usaremos el estadístico t-student, y así muchos ejemplos podemos encontrar. Y miren, aquí busqué esta imagen y podemos ver cómo en esta imagen calcularon el estadístico. Y bueno, nuestro cuarto paso
sería buscar en la tabla correspondiente y aquí será necesario buscar pues la probabilidad de obtener un valor igual o mayor al estadístico, calculando cuando este sea positivo o negativo. La probabilidad de obtener un valor menor o igual cuando el estadístico pues sea negativo, como ya se los había mencionado. Nuestro quinto paso de los 6 que tenemos que hacer es comparar la probabilidad obtenida en la tabla con el nivel de significación elegido en el punto 2, que ya se los había mostrado, y toma una decisión respecto de las hipótesis planteadas. Bueno, esto parecería que es evidente que para tomar una buena decisión es conveniente disponer de criterios. Debemos decidir si la hipótesis nula es verdadera o falsa. Entonces, de acuerdo a la evidencia que nos aportarían por los datos de la muestra, aceptaremos o rechazaremos la hipótesis nula según el siguiente criterio. Este criterio sería: se rechazará la hipótesis nula solo si la probabilidad encontrada en la tabla es inferior a la mitad del nivel de significación. Entonces se tendrá que ocupar este criterio para saber si rechazar o aceptar la hipótesis nula. El sexto paso sería elaborar una conclusión derivada de la decisión. Una vez tomada la decisión, ya sea rechazar o aceptar sobre la hipótesis, debemos exponer lo que esto significa en el contexto de nuestro problema particular. El séptimo paso, disculpen, me equivoqué, eran 7, no 6, es apoyar todo el proceso de análisis con un gráfico del problema, como aquí ya lo he mostrado. Aquí podemos ver los gráficos. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, ya se han contestado todas las preguntas, y pues nos vemos hasta la siguiente. Bye.